Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 7 de Dos Ordóñez. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo ha estado tu semana? Hola, bienvenidos todos. Es un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y bien, esta semana pasaron, creo que 2 eventos muy memorables, en particular para nosotros. Inesperados. Muy inesperados. Bueno, uno de ellos un poco esperado, el otro sí fue totalmente inesperado. Hace un par de días, hoy estamos grabando hoy martes, y hace 2 días, el domingo, vimos algo por primera vez. Estábamos juntos en un café y se acercó alguien y nos dijo que escuchaba el podcast, alguien que nosotros no conocíamos. Entonces fue como ese primer... No sé cómo describir ese momento, pero fue un momento muy especial. Sí, una interacción que no te estás esperando, pero creo que nos dio mucho gusto y escuchar ahí palabras de afirmación, ¿no? Saber que alguien está escuchando el podcast. La verdad es que se sintió bien. Sí, sentimos que hay alguien del otro lado de la pantalla, no nada más aquí el señor que nos está ayudando a grabar, y alguien que está escuchando. Y bueno, por otro lado también, ese mismo día, el domingo, fue un día especial para nuestro país, para México. Fue el primer debate entre los candidatos aspirantes para la presidencia. Y pues siempre hablar de política y de ese tipo de debates son un evento muy folclórico y suceden mucho material, tanto serio de qué hablar como muchos potencialmente memes que pueden salir de ese tipo de encuentros. Así es, creo que la intención de este episodio no es de hablar de política, pero yo sí quiero mencionar algo que me llamó la atención. Quiero ver tú qué opinas y la gente que nos está escuchando, qué opinan de esto que vamos a estar comentando. Espero, o primero que nada, creo que es bueno ver los debates. Espero que lo hayas visto. Tú que nos estás escuchando, tú y yo nos pusimos de acuerdo ese día, aunque no lo vimos juntos, pero sí coincidimos en hay que verlo, ¿no? Hay que verlo y después platicamos. Creo que un voto informado es bueno, ¿no? Sí. Y algo que me llamó la atención del debate fue que noté que los temas que los candidatos estuvieron tocando fueron temas muy de moda. O sea, noté, o más bien no noté, que algún candidato tomara una postura firme en contra de algunos de los temas que en estos últimos años han estado muy de moda. No, se supone que dentro del panel de los candidatos debe haber esta diversidad, ¿no? Debe haber esta balanza nivelada entre, ¿verdad? En un deber ser izquierda, derecha, centro, en cuanto a las posturas, ¿no? Y de pronto yo me quedé como que esperando quién tomaba una postura, ¿verdad? O sea, a ver si alguien no solamente tomaba uno de los temas que hoy están de moda, ¿verdad? Y simplemente como que intentaba sobrevivir ese momento y decir mucho, pero no decir nada. Como que me quedé yo esperando, no sé tú cómo lo viste, a ver si alguien tomaba una postura. O sea, sí, a ver si alguien tenía esa autoridad de que, ¿sabes qué? Sé que esto está de moda, sé que esto es lo que la gente quiere escuchar, pero yo no estoy de acuerdo. Voy a defender estos ideales, ya sean los ideales de mi partido, o de mi persona, o de mis convicciones, o de lo que creo en este caso, lo mejor para México, ¿verdad? Y insisto, el tema de conversación al día de hoy, no queremos que se trate de política, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con los argumentos y con lo que cada uno cree, pero sí sentí esa ausencia de quién toma una postura, ¿verdad? O sea, siento que vivimos en un tiempo en donde vamos como de moda en moda y estamos en este tiempo donde se ha vuelto tan delicado bueno, si no vas con la corriente, si no vas con la moda, se ha vuelto o sea, nos da miedo, ¿verdad? Tomar una postura. No sé qué opinas, cómo lo viste tú en ese sentido. Sí, digo, creo que definitivamente por el lado del debate hay áreas de oportunidad como simplemente el tiempo.
O sea, por ejemplo, este debate duró 2 horas y si no me equivoco hay un debate más que es obligatorio asistir. Supongo que igual que van a ser otras 2 horas. Pero 4 horas de debate son nada para poder llegar a profundizar en temas como educación, como salud, como seguridad. Que son temas que si te metes, vaya, una conversación de 2 horas quizás podría hacerle justicia a uno de esos temas. Pero intentar abarcar todo el plan y todo un proyecto de una nación Y 3 personas aparte. Y 3 personas presentando su proyecto en un total de 4 horas, pues se me hace totalmente insuficiente de tiempo. Y por otro lado, estoy de acuerdo, creo que el bajo nivel de la conversación política de nuestro país, incluyéndome en ese punto, pues creo que es muy bajo. O sea, tenemos muy bajo nivel de conocimiento político y estamos en un extremo, por ejemplo, creo que muy distinto al de Estados Unidos, donde tienen muy marcado el partido de izquierda, su partido de derecha, y obviamente eso tiene sus pros y contras. Creo que uno de los contras es que si eres de derecha, pues tienes estos lista de cosas que tienes que creer o apoyar y no puedes salirte de esa caja. Pero creo que nosotros estamos en otro extremo en donde, lejos de haber como que un partido o una corriente política definida que apoye algo o no apoye algo, es como todos apoyan lo que esté de moda ahorita, ¿verdad? No hay posturas. O sea, literalmente yo estaba intentando descifrar, o sea, cuando llegaron esas preguntas, que creo que fue sobre todo al final del debate, de que vamos a ver quién marca su postura, te das cuenta que no hay. Sí, y se quedan mucho en frases pues muy superficiales o muy de clichés, pero no se llega a profundizar en ese... pues en todas las categorías que podría haber en cuanto a la política, ¿no? De izquierda o derecha, o de gobierno grande o gobierno pequeño, de tener más o tener menos control, de ser más nacionalista o ser más globalista. Es como no te presentan una postura clara en cuanto a esos temas, que al final del día tu postura en esos temas pues termina siendo la raíz del todo el proyecto que estás proponiendo. Pero bueno, creo que hubo poca profundidad en ese sentido, pero luego vi un post-debate del debate y ese me gustó un poco más. Creo que los locutores y los quienes argumentaban en ese panel, creo que sí eran personas muy bien preparadas, tanto de ambos lados que estaban representando, y vaya, al menos muy con el gusto de saber que hay gente que puede llegar a tener esas conversaciones. Ojalá el día de mañana esa conversación sea no la de un panel de un noticiero o de algún programa, sino que el nivel de nuestros políticos y el nivel con el que los políticos se comunican con la gente pues pueda ser ese nivel un poco más elevado y un poco más profundo. Sí, que no sea el cómo expertos hablan de los políticos, sino que sean los políticos hablando como expertos, ¿no? Exacto. Y creo que en el tema, regresando al tema de tomar una postura, algo, y creo que podemos tomar este camino para lo que queda del episodio, alejándonos un poquito ya del tema político. Creo que yo pensaba en lo peligroso de una sociedad, de un grupo de personas o incluso de un individuo que se la pasa de moda en moda, o sea que hay una ausencia de una postura. Pensaba yo con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, de los meses, de los años, cuando vas simplemente con lo que está en tendencia, creo que hasta un cierto punto empiezas a perder tu historia, ¿no? Empiezas a perder tu esencia. Y como que venía a mí esta palabra, que creo que es una palabra muy... pues muy grande, ¿no? Venía a mí esta palabra, lo sagrado, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado en estos últimos años con lo sagrado? ¿Quién se ha levantado o qué tanto, y pensando en mí, qué tanto yo he conservado cosas sagradas? Y no solamente hablo en un tema a lo mejor que tiene que ver con lo espiritual o con lo divino, sino desde pequeños detalles de la vida, pero me llevaba a hacer esta pregunta: ¿qué es para mí sagrado? ¿Verdad? Y creo que podemos dar este contexto
creo que lo sagrado es completamente lo opuesto a lo que está de moda, ¿no? O sea, lo de moda es pasajero, ¿verdad? Modas vienen, modas se van, las modas cambian, ¿verdad? Tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, en diferentes culturas, diferentes contextos. Y lo sagrado para mí es eso que permanece, ¿no? Es eso que perdura, que pasan generaciones, pasan los años. Y es eso que recibes de generación en generación, ¿no? Es eso que recibes de tus abuelos, de tus papás, eso que le vas a dejar a tus hijos, eso que construyes en comunidad, que es parte de tu historia, de tu esencia, de tu apellido, de tu familia. Como que me va a hacer esta pregunta, ¿será que nos hemos vuelto, en este tema también de la globalización, nos hemos vuelto tan adictos a las modas y le hemos puesto tanta atención a lo que está de moda que hemos perdido incluso eso que está sagrado? ¿Y en qué momento estamos? ¿Será que estamos a punto de perder la historia, nuestra esencia? ¿Verdad? Como que pensaba en todo, o sea, sí, como mexicanos, como hombres, ¿verdad? Como latinos, en lo que hacemos, ¿no? En los detalles de la vida, me hacía esta pregunta: ¿qué para mí hoy es sagrado? Sí, y creo que mucho tiene que ver con esta mentalidad que creo que se ha permeado, pues no sé, las últimas décadas, en donde se resalta el valor del individuo. Y tú te quieres ver o te dicen que te veas solamente como un individuo. Ahora, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con ello. Eres primeramente un individuo. Creo que es muy tóxico irte a los extremos de solamente eres un individuo, pero también es peligroso irte al otro extremo donde no eres un individuo, eres simplemente un grano más del grupo al que perteneces, ya sea de tu nación, ya sea de tu religión, ya sea de tu sexo, ya sea de aquello que apoyes. Entonces creo que tiene que haber este balance entre, ciertamente eres un individuo, pero también eres parte de un grupo más grande. Y cuando se pierde esta parte de que eres parte de un grupo, precisamente creo que se empiezan a perder esas historias y esos valores que de generación en generación se van pasando y que finalmente esas historias crean una identidad de nosotros, ¿no? Yo pensaba ahorita que estabas diciendo que es aquello que nos identifica como nación o como familia o como hombres, y creo que el aislarte de la sociedad o de las personas que están alrededor tuyas hacen que pierdas esos valores, hacen que pierdas esas historias, hacen que pierdas al final del día esa identidad. Y terminas viendo personas que no tienen una identidad, terminas viendo familias que no tienen una identidad, terminas viendo ciudades o naciones enteras que no tienen una identidad, que no tienen un respeto o un aprecio o una honra por ser parte de su nacionalidad, ¿verdad? Ahora no te estoy diciendo que te vayas a un extremo y que vayas a morir por tu nación el día de mañana por argumentos políticos tontos, pero simplemente tener ese sentido de identidad creo que es muy valioso. Y ese sentido de identidad creo que es posible solamente cuando tomamos nuestro lugar dentro de un grupo, cuando valoramos y apreciamos las historias que se cuentan, y las historias que se cuentan nos llevan a esos objetos sagrados que mencionas tú, ¿no? El tener las historias claras, el tener las historias que nos identifican presentes, hacen que podamos categorizar, le dan sentido a nuestra vida, pero también nos dan esos elementos, esas personas, esos objetos que son sagrados y que los defiendes y que tomas una postura clara y que sabes que estás dispuesto a morir en esa colina defendiendo esos principios porque son los que te dan tu identidad, tanto a ti como a aquellos que te rodean. Sí, ahorita venía a mi mente también esto, cómo en los tiempos de crisis, ¿a qué te aferras? A tu identidad. O sea, en los momentos en donde estás en medio de una batalla, te aferras a esa historia, ¿no? A saber que hay algo más grande, a saber que está en tu identidad el salir adelante, está en tu identidad defender a la familia, defender la vida, está en tu identidad en que tú no puedes ser esa generación que echa a perder lo que te entregaron, ¿no? Sí. O sea, es en esos tiempos de crisis donde creo yo esos incluso intangibles agarran, o sea, tienen tanto poder en la vida de un ser humano que yo me pregunto, o sea, ¿qué va a pasar el día? O no sé si ese día ya ha llegado en donde ya no tengamos esa identidad.
Ujú. O sea, en donde en tu momento de mayor crisis ya no haya esos intangibles, ya no haya esos pequeños detalles, ya no haya esos ideales, esas convicciones de que esto es sagrado, ¿verdad? De que me encantó como dijiste ahorita, voy a defender esa colina, ¿verdad? Sí. Para mí, ya sea que lo sagrado es, no sé, la familia, las mujeres y los niños, ¿verdad? Sí. Viene a mi mente esta escena del Titanic, cuando están saliendo en los barcos, ¿no? Y mujeres y niñas primero. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es este valor, ¿verdad? Sagrado, como a nivel global, como ser humano, de que no importa tu país, tu nacionalidad, tu edad, se sabe, ¿verdad? Que mujeres y niños primero, ¿no? Porque sí. es sagrado, ¿no? O el derecho a la vida, ¿verdad? La justicia, la educación, hablar con la verdad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día en que nos creamos la mentira de que no, es que en esta vida no hay nada sagrado, uh-huh. ¿verdad? Porque yo sí percibo una cultura que uno se empieza a empujar no hay nada lo suficientemente importante como para ser sagrado. O sea, sí. No hay nada lo suficientemente valioso. Todo es reemplazable. Todo se puede reemplazar. No hay convicción que no se pueda reemplazar. No hay valor que sea lo suficientemente alto, lo suficientemente puro, lo suficientemente especial. No, todo puede ser reemplazable. O sea, no hay tradición. No, incluso lo vemos en la familia. O sea, el núcleo, ¿verdad? El núcleo de la sociedad creo que hoy está siendo más atacado que nunca. Sí. Con esta tendencia de que viene, ¿no? a querer empujarnos a no, eso no es sagrado. O sea, agarra lo que está de moda, cree en las ideas que están de moda, ¿verdad? No te cuentes esas historias, no hay poder en las historias. O sea, creo que en el momento en que dejamos de contar historias, hay poder en las historias, sí. ¿verdad? Yo soy un convencido de que hay poder en las historias, ¿verdad? Lo vemos desde los tiempos antiguos. Uh-huh. O sea, que hay poder en contar una historia. En esa historia que escuchaste, ¿verdad? De tus padres, que ellos escucharon de tus abuelos, de que esto es importante, de que hay valor en esto. Creo que tenemos que ser conscientes y tener cuidado de simplemente pelear esa batalla. O sea, que alguien más... O sea, que no decidan por ti, uh-huh. ¿verdad? O sea, no me vengas a decir tú que eso no es sagrado. Déjame a mí decidir. Sí. O sea, quiero tener el derecho de pelear esa batalla y creo yo que en algún punto tomar una postura, ¿no? Sí, y creo que definitivamente uno de los riesgos que nos enfrentamos en la modernidad, con el estilo de pensamiento, con la secularización de nuestra sociedad, abandonando pues ese concepto de religiosidad. Hay quienes hablan de una cultura postcristiana. Creo que definitivamente uno de los riesgos de eso es perder lo sagrado. Terminas perdiendo las historias. Esta semana escuchaba una plática de TED de este autor que se llama Yuval Harari, probablemente no lo estoy pronunciando bien, pero él escribió este libro que es muy, muy famoso de Homo Sapiens. Y en esta plática él describía cómo el ser humano definitivamente es distinto a todos los animales. El ser humano ha logrado dominar y ha logrado conquistar el mundo y manejarlo. Y habla acerca de las características que diferencian al ser humano contra todos los demás animales. Y él habla desde una postura muy materialista, en el sentido de decir, pues Dios no existe nada más allá de lo material, de la biología, no existe nada espiritual. Podríamos resumirlo de esa manera. Y él argumenta que la diferencia entre el ser humano y los animales es que el ser humano tiene esta capacidad de crear fantasías, de crear historias que son fantasías. Entonces él comienza en el terreno de la religión, por ejemplo. El ser humano es capaz de inventarse a Dios, y porque inventa a Dios, el ser humano es capaz de organizarse alrededor de Dios y sobreponerse a las dificultades, cosa que los demás animales no pueden hacerlo. En la esfera de la economía, pues el ser humano es capaz de inventar el concepto del dinero, y el dinero ciertamente no te lo puedes comer, no puedes vestirte el dinero, pero como todos creen en el dinero, pues se crean las grandes economías y el ser humano puede progresar. O en el caso de los estados y los países, el ser humano crea la fantasía de los países,
pero no deja de ser una fantasía, no deja de ser algo falso. Entonces, por ejemplo, México no es algo tangible, no es algo real, no puedes ver a México o a cualquier otro país a diferencia de una montaña o a diferencia de una piedra que está enfrente de ti, que puedes verla, puedes tocarla, puedes olerla. Y se me hizo muy interesante esta explicación porque se me hace, por un lado, muy distinta, pero muy similar a otra plática que había escuchado de este pastor de Mosaic en Los Ángeles, de Erwin McManus, que él precisamente habla acerca de eso, habla de cómo hay una enorme diferencia entre el ser humano y los animales. Y habla que esa diferencia precisamente es que así como las abejas crean panales y los castores crean presas, el ser humano crea futuros. Y es capaz de crear, imaginar y finalmente materializar un futuro que está en su imaginación. Ahora, él desde esta perspectiva cristiana, pues el argumento se basa en el ser humano es a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto el ser humano puede crear un futuro, puede crear su realidad, puede imaginar algo, puede imaginar un edificio y el día de mañana lo concreta, ¿no? Entonces se me hacía muy interesante cómo estas posturas que resaltaban la diferencia entre los animales y los seres humanos es un diagnóstico muy, muy, muy similar, pero llegaban a conclusiones muy distintas, ¿no? Y creo que en una sociedad que se dirige más hacia lo secular, hacia el no creer en Dios, que se dirige más hacia, pues todas las historias que nos contamos son fantasías, son una mentira. Realmente no hay una verdad ni en Dios, ni en el país en el que vives, ni en el dinero que utilizas. No estás viendo la realidad como estarías viendo una piedra o una montaña. Pero creo que esa visión es un poco limitada y un poco sesgada, en el sentido de decir, hay ciertas cosas que son fantasía y hay otras cosas que son realidad. Cuando en realidad toda nuestra comprensión de nuestra realidad está enmarcada en una historia. Todo tiene que ser enmarcado en una historia. Por ejemplo, esa montaña que estás viendo, subjetivamente estás decidiendo ver esa montaña. Porque ¿cómo es que no estás viendo todas las piedras que componen esa montaña? ¿O cómo es que no estás viendo el árbol o la serie de plantas que componen esa montaña? Subjetivamente estás decidiendo que eso es una montaña. Estás tú poniéndole tu categoría y estás tú enmarcando en la realidad esa montaña. Entonces, el ser humano de manera necesaria tiene que enmarcar su realidad en historias. Tiene que enmarcar la realidad, los datos científicos que se encuentran, tiene que poder enmarcarlos en una historia. Tiene que poderlos enmarcar en una historia porque la historia te da prioridades. Y llevándolo al plano científico, pues la ciencia te dice cómo armar una bomba y te dice cómo plantar más árboles, pero no te dice cuál de las dos hacer. Eso depende qué historia estás viviendo y qué historia estás tomando. Entonces creo que hay una mentira en la que podríamos llegar a caer muy fácilmente hoy en día en el decir, todas las historias son mentira, tengo apatía hacia mi nación, tengo apatía hacia Dios, tengo apatía hacia la historia de mi familia, porque pues son inventos humanos, son constructos sociales, no son cosas que realmente existen, pero toda nuestra realidad está categorizada por seres humanos. Sería imposible vivir sin esas categorías humanas. Y creo que tenemos que terminar con esa perspectiva de que si algo es un constructo social o un constructo humano es malo, y si algo es realidad seca es bueno. Porque en realidad todo es esas dos partes combinadas. Todos necesitamos tener la realidad presente y poder enmarcarla en una historia que nos va a dar prioridades y nos va a decir cómo podemos continuar hacia adelante. Sí, y hay valor, o sea, tomo lo que dijiste, hay valor en la historia. O sea, ¿en qué momento? Y creo que es una buena pregunta.
¿en qué momento se me olvidó esa historia? O sea, ¿en qué momento perdí de vista la historia? ¿Verdad? Porque creo yo que el simple hecho de recordar la historia provoca algo en ti. Te hace ver ese objeto, que a lo mejor es un simple objeto, ¿verdad? Pero el recordar la historia que hay detrás de eso provoca algo en ti, ¿no? Que le da valor a eso. Así es. Recuerdas porque eso es sagrado, ¿no? Ahora, ¿en qué momento en qué momento nos olvidamos, perdimos esa historia? ¿Verdad? Yo estoy pensando ahorita en 2 ejemplos, pero te veo queriendo agregar algo. Sí, y creo que solamente cuando vives dentro de una historia es que puedes tener y puedes experimentar lo sagrado. Exacto. Y podríamos decir en términos más elevados, solo cuando vives dentro de una historia es que puedes experimentar lo divino. Puedes experimentar lo que está más allá. Porque es la historia, es la narrativa, aquello que te muestra los elementos que son sagrados. Podría poner el ejemplo, por ejemplo, si en la casa uno de nuestros abuelos era súper fanático del béisbol y nosotros que nos gusta mucho el deporte, de niños teníamos muchas pelotas y balones de todos los deportes. Pero dentro de todos los pelotas y balones que teníamos una pelota de béisbol que nuestro abuelo nos había regalado. Ahora, la historia que rodea ese objeto lo convierte en un objeto sagrado. Exacto. Materialmente es igual que todas las demás pelotas de béisbol, es del mismo tamaño, es de la misma consistencia, tiene la misma textura, pero la historia que rodea ese objeto le da lo sagrado. Ahora, ¿qué tan valioso es poder vivir en una historia que te permite ver a las personas que están al lado de ti como algo sagrado? Que te permite ver a las personas al lado de ti como algo sagrado y no solamente buscar objetos sagrados o reliquias sagradas a tu alrededor, sino darte cuenta que puedes estar rodeado de santos. Puedes estar rodeado de personas que son únicas, que son distintas, que son apartadas. Y lejos de poder pelearte y querer enojarte con ellas, sino cómo puedes valorarlas, cómo puedes atesorarlas como algo, como lo sagrada que son. Sí, venía a mi mente el cómo, el ser parte, la historia saca lo extraordinario de lo ordinario. Uh-huh. Pero es solo cuando está dentro de la historia. O sea, tú puedes ver un elemento, ¿verdad? Tú ahorita lo mencionaste, un objeto físico, ¿verdad? Una pelota. Pero también venía a mi mente, y qué interesante que también viene un ejemplo de nuestros abuelos, ¿verdad? Uh-huh. Por eso digo, es ese poder en la historia que te contaron generaciones arriba, ¿no? De que fuiste parte de esa historia, ¿no? Y no sé si tú te acuerdas, pero en casa de nuestros abuelos era una ley, ¿verdad? No podías sentarte a la mesa a comer con gorra, uh-huh. ¿verdad? Era una regla, ¿verdad? Era parte de las reglas de la casa. De no importa quién eras, si llegabas con una gorra tenías que quitártela, ¿verdad? A la hora de sentarte a la mesa. No podías sentarte a tomar los alimentos con una gorra, ¿verdad? Y venía a mi mente, ¿verdad? Hoy, muchos años después, el cómo lo que hay detrás de ese momento de vas a sentarte a la mesa, vas a quitarte la gorra, vamos a dar gracias por los alimentos. Es esta historia que se cuenta alrededor de la mesa. Es que este es un momento sagrado en donde la familia se sienta, uh-huh. ¿no? Y es en esta mesa en donde el abuelo tiene su lugar en la mesa, ¿no? Es ese lugar que él siempre tiene, ¿verdad? Y no tiene su nombre, ¿verdad? Y nunca nadie te dijo que no te puedes sentar ahí, pero lo sabes, ¿verdad? Porque es parte de una historia que tú estás viviendo, ¿verdad? De que compartir los alimentos en familia es un momento sagrado. Y recuerdo cómo en casa de nuestros abuelos nunca hubo una televisión en el comedor. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque era un momento en donde nos sentábamos a la mesa, ¿verdad? ¿Qué esperanzas de tener celulares en ese tiempo, verdad? Pues ni siquiera era una opción, ¿verdad? No te lo imaginabas. Pero luego, como en nuestra casa, o sea, recuerdo nunca, y hasta la fecha, no hay tele en el comedor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es parte de esta historia de que es un momento sagrado, ¿verdad? Y ahí es donde hablo yo de que lo sagrado va mucho más allá de lo espiritual, sino de esos detalles. El sentarnos a la mesa es un tiempo sagrado, donde vamos a comunicarnos, vamos a hablar. Estamos sentados, ¿verdad? Tú lo dijiste ahorita, entre los santos, entre personas donde hay una conexión más allá de vivimos en la misma casa, portamos el mismo apellido, ¿verdad? No, hay algo más allá. Y son como estas historias que te las llevas, ¿verdad? Y van reforzando esta idea de más allá de una tradición, es algo que valoras
es algo que es importante para ti, recuerdas esa historia. Sí. Y eso le da valor, ¿verdad? Y creo que rompe completamente con lo rutinario, con lo aburrido, con lo, ¿verdad?, indiferente que podemos llegar a ser a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Cuando de pronto, ¿verdad?, te sientas a la mesa y has perdido esa capacidad de asombro, te has llenado de familiaridad, es cuestión de que solo recuerdes la historia, ¿verdad? Y recuerdes el valor que hay. Y lo mismo pienso que podemos aplicarlo y debemos no solamente aplicarlo con objetos, sino con las personas que nos rodean, ¿verdad? Con esta oportunidad que hoy tengo, ¿verdad? De tener a mis padres, de tener a mis hermanos, de tener a mis abuelos, de tener a gente valiosa a mi alrededor, ¿verdad? Creo que cuando empiezas a ver la vida de esta perspectiva, ¿verdad?, a darte cuenta de lo sagrado que son ciertas cosas, tomas una postura, ¿verdad? Y vas definiéndote, no dejas que los demás te definan, no dejas que la moda te ande moviendo de un lado a otro, ¿verdad? Luego, creo yo, pasa el tiempo y no sabes ni quién eres. Uh-huh. Y deja tú, no nada más tú no sabes quién eres, la gente que te rodea no sabe quién eres. O sea, no sé, o sea, por convivir contigo no sé ni en qué crees, no sé ni qué te apasiona, no sé ni qué te mueve, o sea, no sé en qué estás de qué estás en contra, no tienes identidad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque vives en este sentido automático en donde te has dejado de contar la historia, olvidaste eso que es sagrado, eso que es especial y eres esclavo de las modas. De la moda. Sí, creo que definitivamente encontramos en parte nuestra identidad en las historias. Las historias nos dan lo sagrado y una buena historia, como decíamos ahorita, también te lleva a participar. Una buena historia no solamente se trata de escucharla o de conocerla, sino una buena historia te va a dar identidad, te va a enseñar aquello que es sagrado, pero también te va a llevar a participar. Y yo lo veo mucho en nuestra fe desde la perspectiva cristiana, como el ser cristiano, o más bien la fe cristiana, se fundamenta no solo en una creencia, sino en la participación. En la participación de elementos como la Santa Cena, en participación de prácticas como el bautismo, como el ayuno, la participación, el ser parte de una iglesia local, de un grupo, de un cuerpo de personas que tú conoces, que tienes una comunidad con ellos. Y te das cuenta que realmente la pregunta de ¿crees en Dios o no? Pasa a segundo término en el sentido de la historia te lleva a participar en ella. No quiero decir que el creer o no creer es algo secundario, pero quiero decir que es igual de importante el participar, el poder ser participativo, porque las buenas historias te van a llevar a participar en ellas. Sí, y creo que me gustó mucho cómo lo dijiste, porque muy fácilmente te puedes dar cuenta si no estás participando, ¿verdad? Porque participar, creo yo, es una palabra muy especial, porque participar es mucho más que solo estar. O sea, puedes estar y no participar. Exacto. O sea, puedo estar presente, puedo estar en el mismo lugar en el que tú estás, pero no estar participando, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde uno puede reflexionar, ¿no? Y hacerte esas preguntas. ¿Qué tanto estoy participando? ¿Verdad? ¿Qué tanto estoy participando en mi fe, en mi familia, en mis relaciones? Simplemente en la vida, o sea, ¿qué tanto soy protagonista o solamente un espectador de lo que me está pasando? Y creo que podemos ir cerrando este episodio. Me encantó el rumbo que tomó. Y a lo mejor hacernos esta pregunta, tú que nos estás escuchando, ¿qué es sagrado para ti? O sea, ¿qué es sagrado para ti? ¿Qué cosas, qué objetos? Piensa en esas historias que te han contado, que escuchaste, que has aprendido. ¿Qué es eso para ti que tú dices, daría mi vida por eso? O sea, esto es tan sagrado para mí que literalmente me vas a encontrar de pie en esa colina defendiendo esa colina. O sea, no me daría miedo pararme en televisión nacional en medio de un debate, ¿verdad? Aunque me cueste los votantes. O sea, voy a tomar una postura, eso es sagrado para mí. El dinero no puede comprarlo, la fama no puede comprarlo, el poder no puede comprarlo. No hay nada en este mundo que el dinero pueda comprar, no hay nada material que sea más valioso. O sea, y ser honestos, ¿verdad? O sea... Sí. Quizás no lo hay ahorita. Exacto. A lo mejor es una temporada de descubrirlo,
¿verdad? De darnos cuenta, oye, creo que siendo honesto conmigo mismo, ahorita no valoro nada a ese nivel, ¿verdad? No he conocido, no he experimentado. Y bueno, creo que nunca es tarde para iniciar esa búsqueda de qué historia, en qué historia quieres participar. Porque vas a participar en una. Sí. Entonces, ¿en cuál quieres participar? En las que otros están contando, ¿verdad? Y parte de la moda, de lo que hoy se ve como algo que es bueno, o en algo que tú sabes que tiene un valor más allá de lo material, de un objeto, de una idea, si no hay algo especial detrás. Sí, y creo que pensar en el futuro nos lleva a esa pregunta de, en la etapa en la que estamos, ¿qué historias queremos que el día de mañana nuestras familias cuenten? Quizás vengo de una familia donde no hay mucha continuidad de historias, donde no hay una identidad muy clara de nuestra familia, cree en esto y vamos a defender esto. Pero si tenemos la oportunidad de crearlo para nuestros hijos, para nuestros descendientes, ¿qué historias queremos que marquen el rumbo de nuestras familias en un futuro? Totalmente. Entonces, creo que con eso terminamos el episodio número 7. Espero que te lleves algo de esta conversación y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.